gracias por su tiempo. Bueno, antes de comenzar queríamos pues explicarle de que este es un proyecto de la materia de antropología y es una entrevista para pues formar parte de un trabajo académico enfocado de la intersubjetividad, de comprender las experiencias, los pensamientos, las perspectivas, desde una mirada profunda, y pues toda la información y todos los datos que nos proporcione va a ser solo para pues fines de comunicación. Ok, muy bien. Bueno, voy a comenzar con unas preguntas que son muy generales, como ¿cuál es su edad? Tengo 47 años. ¿Cuál es su situación civil actualmente? Soy soltero. ¿Cuál es el grado más alto de estudios que ha concluido? Maestría. ¿En la actualidad cuenta con empleo? Sí. ¿A qué se dedica actualmente? Pues soy director de orquesta. Yo me dedico a dar conciertos, además de las clases que doy aquí en la universidad. ¿En qué lugar reside actualmente? Ciudad de México. Y pues ahora sí vamos a comenzar con las preguntas. Muy bien. Nos gustaría hacerte unas preguntas más personales para pues entender mejor tu forma de pensar y relacionarte con los demás. Empecemos con ¿cómo influyen las personas que te rodean a tu forma de pensar o actuar? ¿Cómo influyen las personas que me rodean en mi forma de pensar Y actuar. y actuar? Bueno, pues depende, porque hay muchos círculos que te rodean. Entonces, por ejemplo, el círculo familiar es más importante para mí en mi forma de actuar y de pensar que el círculo laboral o que incluso el círculo social más amplio. El círculo social más amplio procuro que no influya en mí en nada, en mi manera de pensar ni de actuar. En el ámbito laboral, de alguna manera tenemos unos códigos de conducta que tenemos que seguir, entonces eso influye en mi manera de actuar. Y en mi círculo familiar es en donde realmente me interesa lo que ese pequeño círculo piense de mí y yo piense de ellos. Entonces ahí sí tiene mucho que ver en la influencia que tienen ellos sobre mi manera de pensar, mi manera de ver la vida y mi manera de actuar. De seguro te ha pasado que entiendes mejor a alguien cuando te pones en su lugar. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Sí, bueno, efectivamente esto de ponerse en los zapatos de alguien más muchas veces ayuda a entender sus realidades, sus situaciones particulares y muchas veces el por qué actúan o interactúan de ciertas formas. En la docencia, por ejemplo, es muy importante ponerse el zapato del alumno o la alumna hasta donde tú conozcas su realidad, ¿no? Porque como docente no siempre conoces de todo su realidad, pero si sabes que hay un alumno, una alumna que llega siempre cansado porque vive muy lejos, entonces ya sabes que a lo mejor al principio de una clase su desempeño no va a ser tan concentrado. Entonces creo que esto de ponerse en el zapato del otro genera empatía para poder entender ciertas conductas, ciertas actitudes, y sin embargo es importante que eso tampoco se convierta en una tolerancia laxa a todo lo que el resto de la gente quiera hacer contigo. ¿Cómo logras ser tú mismo sin dejar de convivir con los demás y relacionarte con ellos? Bueno, es que la pregunta tiene implícito el hecho de que si los demás pueden influir en ti, en tu forma de ser, y yo creo que no necesariamente. O sea, tú puedes ser tú mismo sin dejar que los demás influyan en tu forma de ser, cuando tú tienes claro qué quieres o qué haces en cada lugar. Pienso que sí, todos tenemos, no muchas caras, pero sí muchas facetas. También hay seres humanos que tienen muchas caras, pero en teoría todos tenemos muchas facetas que mostramos en el ámbito laboral, en el ámbito social, en el ámbito familiar, en el ámbito de los amigos, personal. Pero yo pienso que no hay necesidad de que nos dejemos manipular por el ámbito exterior a nosotros para dejar de ser nosotros mismos y encajar en un ámbito en el cual no estemos cómodos. Sí puede ser importante seguir ciertos códigos, como decía hace rato en el ámbito laboral, códigos de conducta, pero también hay códigos sociales de comportamiento, códigos sociales de habla, que nos pueden hacer acercarnos mejor a ciertos grupos, pero siempre tenemos que tener claros que esos códigos sí sean parte de nuestra personalidad propia, intrínseca, y no estar copiando códigos
nos hagan ser quienes no somos nosotros. Continuamos con las siguientes. La primera sería, ¿cuál es la diferencia entre comunicarnos con el cuerpo, gestos y entender realmente lo que quiere decir la otra persona? O sea, lo que dice con las palabras. Bueno, creo que la pregunta no está del todo clara, porque para que haya una diferencia tiene que haber dos opuestos y aquí no hay opuestos, pero creo que entiendo por dónde va la pregunta. Pienso que la gestualidad en el habla es una herramienta que nos puede facilitar la comunicación emocional o la comunicación no verbal para que el receptor de nuestro mensaje pueda entender mejor desde qué actitud, desde qué intención estamos tratando de comunicarnos con ellos. Obviamente aquí no incluyo el lenguaje de señas, que es gestual, pero no es meramente gestual. El lenguaje no verbal, corporal y gestual, simplemente creo que es una herramienta para reforzar las emociones, las actitudes o las intenciones con las que se dice con las que se ejerce un discurso. ¿Por qué considera que es importante el contacto cara a cara para que la comunicación sea realmente efectiva y no quede solo en un intercambio superficial de ideas? La comunicación cara a cara la estamos contraponiendo a la comunicación, por ejemplo, digital. Ajá, porque es diferente estar chateando con una persona y no saber en qué forma dice las cosas. Exacto. Bueno, creo que además de la comunicación gestual y corporal, está la entonación de las palabras. Yo como músico, por ejemplo, estoy muy atento de una manera intuitiva a la entonación que le da a las personas a sus palabras, a sus frases y a sus intenciones y argumentos. Entonces creo que cuando se está dialogando cara a cara es mucho más fácil entender este tipo de lenguajes no verbales, es decir, la intención, la corporalidad y la gestualidad cara a cara nos pueden dar muchísimo más información de qué está tratando y cómo está tratando de decir el sujeto su contenido. ¿Y considera que cuando morimos el alma muere con el cuerpo o el alma se mantiene? Bueno, yo tengo una formación judio-cristiana, así que creo que el alma se mantiene. No creo que el alma con el cuerpo se desaparezca. Bueno, ahora yo voy a hacer otras tres preguntas que hablan más como el trato hacia otras personas. La primera es que si dejamos de ver a alguien como una persona, ¿en qué momento realmente nos empezamos a dar cuenta de que lo estamos tratando mal? O sea, ¿en qué momento tú diferencias que una persona la estás dejando de ver como una persona? Una persona. Bueno, por ejemplo, cuando siento que ya estoy elevando el tono de voz, que de por sí mi voz es un tanto sonora y ya estoy elevando el tono de voz, me doy cuenta que puedo estar incurriendo en cierto maltrato, o cuando percibes que la otra persona se empieza tal vez a asustar, enojar, o sea, a responder de una manera negativa, vamos a decir, yo me puedo dar cuenta que ya estoy empezando a tratar mal a una persona. Bueno, la siguiente es, sí, bueno, es parecida a una que utilizó Ana, pero es, ¿de verdad decidimos por nosotros mismos o nuestras decisiones dependen de cómo nos tratan y ven los demás? Bueno, es una pregunta compleja. Creo que a un nivel aún más macro, el ser humano siempre está influido por su entorno, por su formación, por su historia, y hay muchos fenómenos que lo empujan a tomar decisiones no siempre de la manera más consciente, ¿no? Entonces creo que idealmente deberíamos decidir siempre por nosotros mismos, pero a veces nos podemos dejar llevar por muchas emociones, prejuicios o incluso una educación que nos dieron en donde nosotros estamos acostumbrados y creemos que es bueno reaccionar de tal o cual manera. Entonces, sí creo que es bueno decidir por nosotros mismos, pero creo que a algún nivel todo ser humano decide influido por otros fenómenos externos a su persona. Y por último es, todos reconocemos la dignidad como un valor fundamental, pero pues ¿qué dice el mundo en el que vivimos, no? Que haya tanta violencia y exclusión, o sea, ¿en qué momento nos
Bueno, creo que es una lucha histórica de la humanidad tratar de que, a pesar de las diferencias que claramente existen entre unas personas y otras, no me refiero a las diferencias físicas, sino a las diferencias de pensar, a las diferencias de desarrollarse, a las diferencias de los gustos, podamos entender que toda vida, que cualquier vida es igual de importante que cualquier otra vida, y que lo más importante que existe desde que el ser humano se ha empezado a organizar en sociedades es el respeto a la vida del otro. Entonces yo creo que si nosotros pudiésemos tomar en cuenta esto, que no importa lo que el otro sea o cómo se vea o qué haga, su vida, por el puro hecho de ser una vida, es tan importante como la mía. El problema es que a veces, pues entonces nos enfrentamos a las cuestiones, por ejemplo, que se enfrentó el derecho romano. Si esta vida es igual a la otra, pero este individuo se ha dedicado a cometer crímenes contra sus semejantes, ¿por qué va a valer lo mismo, ¿no? Entonces entramos en un debate histórico muy grande. Sin embargo, yo creo que es importante, como les decía, independientemente de cualquier otro aspecto, la vida por sí misma de un ser humano debe permanecer como el valor máximo y guardar la dignidad hacia esa vida. Ya después entrar en debates jurídicos o morales, pues se tiene que estudiar cada caso en específico. Bien. Bueno, yo le voy a hacer las últimas 3 preguntas. Que la primera es, ¿alguna vez has sentido que alguien en el trabajo lo ignora mientras habla? ¿Y qué hace para llamar su atención? Bueno, específicamente en mi trabajo, yo requiero de que la gente que está trabajando conmigo me ponga atención todo el tiempo. Entonces, si no me está poniendo atención a alguien, tengo que detener lo que estamos haciendo y decirle que me ponga atención. Entonces, es, digamos, una llamada directa a la persona a que ponga atención en lo que estamos haciendo. ¿Cómo cree que podemos aprender a ver a los demás como personas valiosas por lo que son y no solo por lo que nos pueden dar o nos pueden servir? Personas valiosas por lo que son y no por lo que nos pueden dar o servir. Bueno, se relaciona un poco con la pregunta que contestamos hace un rato. La vida misma de una persona ya la debe hacer valiosa. Y pienso que cuando buscamos el bien común como sociedad, entre más respetemos al otro y todo el mundo replique esa conducta y valore al otro como otro ser humano igual de digno, nos podemos organizar mucho mejor y alcanzar una sociedad utópicamente más pacífica y una convivencia más sana. Incluso yo iría más allá de lo que son, o sea, porque lo que son puede implicar a qué se dedican, cuánto dinero tienen, pero si lo tomamos desde un punto de vista muchísimo más ontológico, o sea, lo que son en su ser, pues entonces ya entendemos que todos compartimos una misma esencia que nos hace humanos. Creo que esa es una respuesta mucho más directa a que todos valemos lo mismo. Y por último, más allá del enfoque personal, ¿de qué manera cree usted que el servicio, los demás y el trabajo en equipo contribuyen en una vida más completa? Bueno, se complementa con lo que ya estaba diciendo. Cuando buscamos el bien común y trabajamos como sociedad, o sea, en equipo, chiquitos, grandes, macros, por un bien común, sea cual sea alcanzamos muchísimo más rápido las metas que queremos alcanzar y estamos siempre al pendiente de que ese bien sea equitativo, que sea justo para todos los individuos que pertenecen a este equipo. Un equipo puede ser una familia, un salón de clases, una escuela, una nación. Entonces creo que lo que hay que tener claro es que no debo buscar solo mi bienestar personal, sino estudiar cuál es mi papel para aportar al bien común. Gracias. Gracias. Gracias.